es un honor tener a esta calidad de invitados. Yo diría que nunca pensamos que íbamos a armar algo así y se está logrando, así que agradecer mucho su presencia acá. Estamos con la profesora Julieta Suárez Cava, cámara ahí, me siento como un youtuber viendo a las cámaras. Profesora asociada al Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica, licenciada y magíster en la Universidad de Buenos Aires y doctora en Ciencia Política por la Universidad de Northwestern, si no me equivoco. Y también estamos con el profesor Rodrigo Mayorga, licenciado y magíster en Historia con un Master of Education en Columbia University y un PhD de Anthropology and Education. Desde luego, un gran placer. Y también quienes les hablan, tanto Gabriel, consejero académico, Francisca Ayala, consejera territorial por Humanidades, y Alanis Romero, la presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencia Política. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Día electoral el día de ayer, día muy loco. Sí, un día electoral y fue un día con, para algunos sectores, hartas sorpresas, ¿no? Habían algunas predicciones dando vueltas, estaban las encuestas ahí, pero hay muchas conclusiones que podemos sacar de lo que pasó ayer, de los resultados, de la participación también. Así que no sé si partimos con la primera pregunta que les teníamos preparada, sí, que era un poco para romper el hielo, que era: ¿recuerdan cuál fue su primera votación y cómo fue esa experiencia de la primera elección en la que participaron acá en Chile? ¿Quién quiere partir? Aquí no se peleen. Bueno, parto, si les parece. Mi primera votación en Chile, ¿no? Mi primera votación en Chile fue las generales del 2017. Así que súper buenas elecciones para partir. Por suerte ya había aprendido a votar, porque ya me había tocado votar en el Instituto de Ciencia Política y las primeras votaciones yo ponía una cruz arriba de la rayita. Entonces, por suerte para la elección general ya había aprendido que había que cruzar la raya con la candidatura. Era además la primera elección donde tenían vigencia las cuotas de género. Así que no solo era una elección importante la presidencial, sino también para diputada, para senadora, ¿no? Y si mal no recuerdo, creo que fueron elecciones de Core también, en 2017, bueno, no estoy muy segura, pero sí me acuerdo que voté mujeres por todos lados. Muy bien, profe. Entonces le daba el paso al profesor. Yo estaba tratando de acordarme, bien, porque estoy pensando mi primera votación debe haber sido el 2005, para también las presidenciales de ese año, las que eventualmente le dieron la victoria a Michelle Bachelet. Pero debo reconocer que más, así con mi recuerdo, más que más que esa votación, mi gran recuerdo es cuando me fui a inscribir a los registros electorales. Yo estaba, claro, yo en ese entonces, 2003, uno cumplía 18 años y el voto era obligatorio, pero solo para los inscritos en los registros electorales. Entonces uno tenía que hacer todo un trámite, iba a un lugar, se inscribía. Entonces tengo ese recuerdo muy fuerte, como de 18 años, terminando la época escolar. Yo cumplo mi cumpleaños a fines de noviembre, entonces también como época final de época, cuarto medio, PSU, primera PSU, siempre lo recordaré. Entonces tengo esa escena como de haber ido con un par de amigos y habernos ido a meter y esperar a que nos atendieran y hacer todo el trámite. Porque claro, efectivamente lo que cambiaba mucho eso es que uno se inscribía y después podía ir no votar en años, porque no era tampoco como ahora que habían elecciones todos los años en Chile, como en los últimos 5 años. Entonces, sí, eso yo diría que es como el recuerdo que guardo muy vivo todavía. Recuerdo mucho lo que dice el profesor de las elecciones de los últimos años. En Chile hemos tenido una cantidad de elecciones, los últimos 5, yo diría que más o menos en intervalo de tiempo desde la pandemia, un poquito antes. Bueno, que es un tema larguísimo de discusión, pero los efectos que puede tener la ciudadanía, yo creo eso. Un poquito el entendimiento de lo que se está votando, lo que no se está votando. Sí. Yo me sumo a eso porque, por ejemplo, cuando yo salí del colegio, yo creo que a los meses
no, ni siquiera había salido del colegio, y yo empecé a votar. Y creo que ese mismo año voté unas 3 veces, creo que fue para la constituyente. Entonces teníamos que primero plebiscito, por ejemplo, si queríamos cambio de constitución o no, me acuerdo. Después era como ya, asamblea mixta, convención, etcétera. Y luego era como ya, la lista, la papeleta gigante, que me acuerdo que en el capítulo pasado del podcast hablábamos de esa papeleta gigante que todo el mundo estaba viendo como en Instagram, en YouTube, cómo se doblaba esa papeleta porque les daba miedo no hacer válido el voto. Entonces creo que eso igual ha acercado un poco a los jóvenes, yo creo, como a empezar a votar como desde más pequeño, que creo que ha sido una conversación, por ejemplo, de qué edad deberíamos empezar a votar, por ejemplo, a los 18, como legalmente, pero por ejemplo, uno empezando ahí, yo me acuerdo que en cuarto medio con ese chiquillo yo no sabía hacer un voto, entonces igual eso es impactante porque, claro, quizás hasta el primero fue como nulo por lo mal que lo hice, pero después como que uno va agarrando experiencia, especialmente yo, 18 años, un año que voté hartas veces, ya era como experta. Ahora ya me demoro un segundo, así como en hacer la papeleta. Yo con respecto a las papeletas recuerdo mucho, profe, esa clase que tuvimos política comparada, la que usted nos introdujo a los tipos de papeletas. Que, bueno, la recuerdo pero era una muy buena clase y el entendimiento de por qué se da esa disposición en la papeleta. Claro. O esas pequeñas como cositas del sistema electoral, yo encuentro que son muy interesantes analizarlas desde la disciplina. Otro tema que, perdona Gabo, sí, pero bueno, me acordé con lo que mencionaba acá el profe Mayorga, porque era algo que también me había mencionado mucho mi mamá en su momento, que era como ese hito de la inscripción. Sí. Para poder empezar a votar, que era algo que ella lo había atesorado muchísimo en su momento y que se decepcionó cuando me tocó, bueno, aún no cumplía los 18, fue para la elección, justo, a ver, esto fue el año 2022, y que a ti te debe haber pasado también porque tenemos la misma edad, de que nos llega una carta del CERVEL a la casa y mi mamá dice, ¿qué? ¿Vas a poder votar? Abro la carta y decía, usted no está habilitado para... ¿Y por qué? ¿Y por qué te había salido? Porque no alcanzaba a cumplir los 18, pero se tomó esa medida como para alertar a los jóvenes como... No se confunda, usted no puede votar. Wow, no sabía que sabía hacer eso. Y ella decía como que fome igual que lo que les tocó a ustedes generacionalmente, que bueno, a pesar de que se entiende como la eficiencia del Estado digital, como algunos temas que sean por inscripción online, de no tener ese hito quizás como de la inscripción o de empezar ahí como un poco más presencialmente tu vida como ciudadano, claro, de empezar a participar en elecciones. Un hito cívico, claro, como muy fuerte en la vida. No, la verdad, ¿A ti te llegó la carta? Sí, me acuerdo. Llegó ahí como a la casa, como... Me acuerdo perfecto. Bueno, se ha evolucionado mucho con el tiempo ese tipo de discusiones. Sí, porque ahora uno automáticamente está en el padrón. Claro, es una inscripción automática, ¿no? Claro. Igual quizás eso, bueno, no sé qué piensan los profesores, pero quizás como si siguiera siendo así como uno inscribirse, quizás costaría más que la gente participara, pensando que ya cuesta que jóvenes, incluso adultos, vayan a votar a sus locales. No sé qué piensan los profesores. Bueno, totalmente, por eso se puso el registro automático, ¿no? Que yo sepa, en términos de experiencia comparada, los países con voto obligatorio tienen registro automático. Creo que Chile ahí era la excepción, como en tantas otras cosas relacionadas con el sistema electoral. Y bueno, ustedes son muy jóvenes para recordarlo, pero 2012, 2013 estaba toda esta discusión de que precisamente la gente no se inscribía, ¿no? Entonces seguía bajando el electorado activo y por lo tanto se decidió pasar a un voto completamente voluntario, ¿no? Y en ese caso, con la esperanza de que esto, ¿no? O con la hipótesis de que la gente no votaba porque no se inscribía, pero si fuera voluntario y no hubiera que inscribirse, seguramente votarían. Bueno, sorpresa. Eso no ocurrió de esa manera y continuó cayendo la participación electoral en Chile. Claro. Yo diría que, como dice Julieta, efectivamente es interesante mirar porque solo añadiría yo que esto del registro también genera una suerte de distorsión importante que en algún momento se planteó como esta idea de que con el voto voluntario como que cayó de forma abrupta, como que en Chile todo el mundo votaba antes por el voto obligatorio y luego el voto voluntario lo tiró para abajo, y como bien dice Julieta, cuando eso en general es porque se compara el porcentaje, que es el porcentaje del padrón electoral. Entonces, cuando uno hace esa corrección y dice, en vez de comparemos qué porcentaje del total de padrón, que son todos los habilitados para votar,
votaba después del voto voluntario y qué porcentaje del total de quienes se podían inscribir votaba, uno lo que mira es, claro, un descenso continuo y continuado, que justamente nos lleva a las preguntas más de fondo, que no tiene que ver solamente con el tipo de voto, por así decirlo, tiene que ver con, bueno, ¿por qué? Con la desafección política, con por qué las personas están votando, y que además eso genera toda una problemática ahora, porque cuando uno dice, ok, metamos a toda esta, hagamos un voto obligatorio real, como que incorpore a todo el conjunto, lo que terminamos haciendo es duplicar, como que creo que en algún momento mucha gente decía, no, es que con esto estamos volviendo a la situación pre-2011, cuando en realidad estamos pasando a un escenario desconocido, donde el padrón prácticamente se duplica y donde en el fondo todo se vuelve más voluble, más líquido, más sorprendente, más televisivo, en el peor y mejor de los sentidos. Y ahora que estamos con el tema de Claro. participación electoral y un poco de desafección, ¿qué opinan de la participación que vimos ayer en la primaria? Que se habló harto igual de la cantidad de votos. Me parece que 1.300.000 personas aproximadamente participaron de esta votación. Se está comparando con primarias anteriores, por ejemplo, del 2021, 2017. Como es realmente, como han dicho, la catástrofe del progresismo, del oficialismo. Hay muchas lecturas sobre Yo eso. creo que lo que es interesante, si es realmente un factor predictivo, yo creo que igual. Como para noviembre o diciembre, de que dice, no, la participación fue muy baja, no sé. Ese tipo de observaciones, si realmente son tan así como lo cree la gente. O sea, igual yo creo, como antes de dejar a los profes que den, que quizás puede ser el tipo de información que se maneja en torno a lo que eran las primarias. Como que muy pocas personas entendían qué era esto, y no sé si fue por temas de red o difusión, porque claro, a mí me salía por todas partes, pero también puede ser como que nosotros tenemos un círculo bastante como de ciencia política, que esto constantemente lo están mirando, entonces claramente está sesgado, que no necesariamente todos se informan, pero por ejemplo mi familia, mis amigos no sabían mucho qué estaba pasando, solo sabían que había un tipo de votación y sabían que era opcional. Ya, Tal cual. con eso ya era suficiente. Qué bueno. Ahora, entonces quizás como que la participación por eso era, aparte de todo, sabían que no era la definitiva. ¿Okay? Como que eso es lo que se decía, como que esto no es determinante, etcétera. Y la gente, muchas personas me dijeron, no, yo voy a votar en la papeleta final, la que sea como de la verdadera elección para elegir. Ahí voy a votar antes, no, ¿para qué? Total, esto es como algo de izquierda, decían, ¿no? Sí, es como cercano, puede estar también súper cercano. Rescato mucho eso que dijiste, me pasó mucho este fin de semana hablando con personas cercanas, que era literalmente el mismo discurso que hice. Lo mismo. Volvemos a que la palabra opcional parece que desmotiva un poco. Claro, pero ahí también, bueno, ahí vamos a entrar en esa después, pero ¿qué opinan ustedes, profe, en torno a la participación del día de ayer? A ver, yo creo que es baja. O sea, a ver, yo voy a ser súper directo de esto, porque he estado discutiendo esto desde ayer en muchos lados, como que, porque yo he dicho y lo dije públicamente, creo que fue un mal resultado para el oficialismo la cantidad de participantes, ¿ya? Y eso no tiene tanto que ver con el por qué, porque mucha gente me dijo, no, pero es que la gente se fue de vacaciones, no, es que la gente, pucha, la vez pasando a votar, la gente no sabía, hacía mucho frío, y es como uno primero siempre hay factores, esa es una primera cosa importante. Y la segunda cosa importante es decir, bueno, claramente, entonces lo que nos está diciendo esto es cuánta gente a pesar de eso se fue a votar y dijo, sí, yo voy a ir a poner mi voto, porque de alguna manera nos marca una especie de línea base para efectos de las candidaturas, ¿ya? Y eso yo creo que es importante, no porque signifique que eso es como el techo de ninguna candidatura, por supuesto, más todavía hoy día con voto obligatorio, pero sí porque nos muestra capacidad de movilización. Y yo, por ejemplo, se hacía la comparación con la primaria del 2021, el caso específico de Boric Jadwe, donde no había socialismo democrático, teníamos 1.700.000 votos. Ahora la gente decía, bueno, pero es que eran tiempos distintos, por supuesto, pero había COVID también, había muchas otras cosas, no había socialismo democrático. Vámonos a la primaria de la nueva mayoría, o sea, la ex concertación nueva mayoría de Bachelet en 2013. 2 millones y tantos de votos. Vamos a la primaria, estaba sacando el cálculo ahora, de Ricardo Lagos con Andrés Saldívar en 1999. Una primaria que no era legal en el sentido de que la armaban los partidos y movilizó también más o menos 1.300.000. Entonces, claro, efectivamente uno puede decir, mira, sí, pues el ambiente es distinto hoy día que hace 4 años,
pero eso no significa que eso sea menos problemático para específicamente quienes están buscando llamar, o sea, convocar a los votantes hacia allá. Entonces creo que ahí la clave de la pregunta, y todo, como digo, todas estas otras pensando que eran también voluntarias, como en ese sentido, pero la clave de la pregunta es que cuando uno dice, bueno, hace 5, 4 años, 10 años, 99, estamos hablando ya 16 más o menos, la capacidad de estos liderazgos de la izquierda, la centroizquierda, de movilizar en esta etapa pareciera ser mucho, mucho mayor. Y yo creo que eso sí es un tema importante para efectos del Ejecutivo. Eso sí es importante porque yo creo que a diferencia de lo que uno podía hacer cuando uno hace esto a nivel de las elecciones generales, uno podría decir, mira, hay una desafección política de la ciudadanía. Aquí es más difícil decirlo porque no sabemos si el otro 90% habría ido a votar quizás si hubiera habido candidatos de su lado. Pero sí yo creo que es una señal muy importante para el oficialismo. Y creo yo que hay que tener mucho cuidado con tirarla para el lado, porque puede terminar, ya ha pasado eso en este país en procesos recientes, y sabemos cómo han terminado. Bueno, yo, voy a poner algunos matices, creo, para hacerlo más divertido también, la charla con Rodrigo. Las primarias voluntarias alrededor del mundo más o menos están en este porcentaje de participación. Entonces, es preocupante, sí, pero no es sorprendente, ¿no? La identificación partidaria está por el piso, así que compararla con principios del siglo, los años 90, es un poco, digamos, el contexto es muy distinto y no por el frío, ¿no? Sino porque realmente hace décadas que la institución con mayor desconfianza de Chile son los partidos políticos, ¿no? Y eso abarca izquierda, derecha. ¿Qué sabemos de la literatura? Sabemos de la literatura además que el electorado de primarias es muy distinto al electorado de la general, ¿no? Y esto implica que es un electorado que tiene que tener preferencias bastante intensas o muy intensas para movilizarse en el momento de la elección. Si a esto le sumamos la baja identificación partidaria, si nos movilizamos, les intensites definitivamente a votar, eso no hay duda. Es preocupante que haya tan poca intensidad, sí es preocupante, yo creo que eso es transversal. Y también hay estudios interesantes sobre América Latina que dicen que en general les va mejor en la general a las candidaturas que surgieron de primarias. Entonces eso también es un dato interesante para tener en cuenta. Yo creo que esto nos demuestra claramente un poco lo que ya sabíamos, pero ahora creo que va a ser más difícil para los partidos ocultarlo, que es que no tienen capacidad de movilización, ¿no? Y en ese sentido el voto obligatorio un poco les facilita eso, porque la gente va a tener que ir a votar igual, y por lo tanto van a tener que intentar convencer a estas personas por otros medios. Si lo van a lograr o no, no sé, eso falta para verlo. Claro. Pero, digamos, es muy distinto en ese sentido una elección primaria de una elección general, y en este sentido, además, esta elección también mostró que el electorado de primarias, el votante mediano del electorado de primarias, es obviamente más extremo relativamente al votante de la general, entonces tampoco llama tanto la atención que haya ganado, creo yo, la candidatura que tenía el perfil más nítido, ¿no? La propuesta ideológica quizás más coherente para esta base social, pero sí debo reconocer que a mí me llamó muchísimo la atención la magnitud, sí, ¿no? de la diferencia. Muchísimo. De hecho, fue también en el primer capítulo estamos como malos leer para un poquito el... Y claro, yo cité una conversación que tuve en este mismo lugar con un grupo de compañeros y salió el nombre de Janet Jara. Sí. Y empezamos a comparar como con estos contextos en los que decíamos, bueno, puede suceder lo inesperado. Y recordamos aquella primaria del 2021 en la que la gente decía, ok, la segunda vuelta, por decir unos nombres, era Joaquín Lavín y Daniel Jadwe, que eran nombres que la opinión pública estaba en todos lados en junio 2021 aproximadamente. Y pasó todo lo contrario, o sea, salió Gabriel Boric, justamente por Sichel, Sebastián Sichel, que ganó su primaria. Claro. Y bueno, ahí rescatar para el análisis el hecho de que a lo largo del tiempo probablemente va a ser una dinámica muy interesante de analizar, no solo por ver esta capacidad de cambio, sino por el tiempo que queda todavía. Claro.
sea, queda todo un semestre prácticamente en el que pueden suceder diversas cosas. Creo que solo para agregar un dato freak, creo que es la primera, ahí Rodrigo no me dejará mentir, pero me parece que es la primera vez desde que tenemos ley que regula primarias que la derecha no define su candidatura en primarias, ¿no? Entonces eso también va a ser interesante. ¿Y por qué para mirar. no sé si tiene más conocimiento yo aquí desde de ignorancia? ¿Por qué no saben por qué quizás la derecha no se quiso atrever con hacer esto? No sé, yo hubiera esperado que Renovación Nacional y Evópoli levantaran candidaturas, aunque sea como las de la última vez, que era obvio que igual iba a ganar Piñera en ese caso, pero decidieron darle directamente el apoyo a Matei. Claro. Incluso hubo un momento en el que se habló, o aunque haya sido quizás solo en los medios de comunicación, de armar una primaria donde estaría Matei, si no me equivoco, Chaguán iba a ser la otra opción, pero también esa idea se cayó en su momento, no llegaron a armar. Lo que pasa es que hay que pensar, como bien dice la Julieta, bueno, primero es primera vez sí que Chile Vamos no define desde que existe este sistema de primaria, pero claro, eso también tiene mucho que ver con la figura de Matei misma dentro de esta historia. O sea, sabemos que Matei es una candidatura informal hace bastante más rato del que llamo. Y eso tiene mucho que ver con las encuestas, tiene mucho que ver con el impacto que eso ha tenido, la preeminencia que haya tenido en las encuestas. Ahora, claro, no ir a primaria tiene dos grandes problemáticas. Una como que es más de fondo, que tiene que ver con esto de, bueno, no se definió, incluso en esta lógica que mencionaba Julieta, de desconfianza en los partidos políticos. La primaria, de alguna manera, entre comillas, podría ayudar a validar a un candidato. Es decir, mira, a mí no me eligieron las cúpulas. De hecho, la gran discusión de las primarias desde su inicio en Chile tenían que ver como con eso, con contraponer esto a la negociación política como tal. Pero además lo otro que es súper importante, y yo creo que es una razón por la cual muchos partidos van a primaria aún sabiendo que no tienen por dónde ganar, es que da una visibilidad enorme. Porque las primarias, al ser legales, son primarias que están, en el fondo, tienen una serie de características que son financiadas de una forma, tienen espacio en la televisión. En el fondo no es lo mismo que hacer primarias no convencionales, como se les llamó. Sin ir más lejos, si ustedes se acuerdan, en la última elección hubo toda una discusión porque Paula Narváez en un momento iba a ir a la primaria con Boric y Jadwe, después no, después pasó que el PPD se subía, que se bajaba, que el Partido Radical estaba esperando en el Cervelo, toda una historia ahí muy buena. Ahí firme en su silla hasta última hora de la noche y no sé. Y luego de eso, ya no me acuerdo, te cambian todos estos nombres, en ese entonces que era Unidad Constituyente, ya no me acuerdo cuál es el nombre de este, no era Socialismo Democrático, era la versión anterior, porque está la ADC también, decidió hacer una primaria, pero como ya no era legal, no eran estas primarias que están en el sistema, en la ley, uno, la financiaron ellos, lo que es un primer problema súper importante para los partidos políticos. Segundo, por lo mismo, no se enteró nadie. De hecho, creo, no me acuerdo, pero estamos hablando de votos que estaban bajo las 6 cifras, o sea, una cuestión muy, muy baja. Y además, no pudieron usar ni el nombre primaria, porque legalmente no podían. El CERVEL no se los permitió porque estaba eso. Entonces, en algún momento, yo creo que efectivamente dentro de Chile Vamos, y quiero distinguirlo con la derecha, Chile Vamos se dio cuenta, vio que ahí podía haber un riesgo de perder cierto nivel de presencia en la discusión pública y por lo tanto se generó esta suerte de levantemos una primaria, pero que al mismo tiempo también se vio muy feo. Entonces yo creo que terminó como no funcionaba por ningún lado y no decidió ir como tanto. Ahora, distinto cuando hablamos de la derecha, y ahí también hay otro punto importante, porque tenemos que pensar que hay dos candidatos más, está por lo menos dos, con José Antonio Kast y con Johannes Kaiser, donde también en algún momento se discutió esta idea de ir por hacer una primaria. Y la verdad es que ahí sí que yo creo que había muy pocos incentivos, porque hoy, si ustedes miran hoy día las encuestas y las han mirado en los últimos meses, no hay, hasta ahora, hoy día Kaiser parece estarse desinflando un poquito más, pero hasta hace poquito, algunos meses atrás, estaba bastante peleado. Matei punteaba, pero más o menos las distancias eran suficientemente peleadas como para que nadie dijera, o sea, para que todos dijeran, soy competitivo todavía. Porque lo que hacen las primarias también es eso, que es como decir, yo me la juego como candidato para hacerme más competitivo todavía después.
pero por lo tanto, si yo tengo un porcentaje que no me permite ganar, mejor me mantengo y me quedo hacia adelante. Vamos a ver qué pasa con eso ahora, porque yo creo que ese es un escenario. Hay que recordar que las candidaturas no están inscritas, entonces al menos en el caso de los que no fueron a primaria, pueden algunos llegar y otros no llegar. Y solo para cerrar, si recuerdan el caso de la primaria del 2013 justamente, con Pablo Longueira, incluso quienes llegan a la primaria hemos tenido casos que no han sido los candidatos finales porque se han retirado también y han sido reemplazados. Evelyn Matei llegó así a la papeleta el año 2013. Wow. Wow. La persona no sabía eso. Yo tampoco, yo como enterándome mucho después de todo. La persona no estaba muy tanto Sí, de esa Claro. discusión. Qué interesante sí este escenario de lo que va a pasar con la derecha, cómo se va a mover, porque van como, bueno, como dijo el profe, no están inscritos aún, entonces puede pasar de todo porque se baje en el camino o no, pero igual Kast ha sido, por ejemplo, un personaje que fue como un peligro, por así decirlo, en la elección pasada contra Boric. Nuevamente se va a lanzar. También tenemos a Kaiser, que claramente un personaje también súper controversial, y va Evelyn Matei, como que ese es el escenario de la derecha y va contra el sector de la izquierda, que sería Janet Jara, del Partido Comunista. Entonces es como, igual da un poco de miedo, como qué es lo que pasará, cómo se llama. Claro, sí. Siento que Janet Jara va como por un momento en que tiene que ser súper cuidadosa quizás en la estrategia que tome, porque cualquier cosa puede darle vuelta a lo que ha estado pasando ahora, que es que las personas que han ido a votar han confiado en ella por parte de la izquierda, especialmente como dice la profe. No sé, como interesante ese fenómeno, como qué irá a pasar de aquí más adelante. Y otra cosa que le agregaría quizás a lo que estamos hablando en particular del tira y afloja, en especial ahora que la candidata de izquierda es del Partido Comunista, Claro. perdió la candidata que representaba el socialismo democrático y que para muchos se decía ella es más competitiva, tendrá una base menor pero tiene un mayor techo. Estamos viendo que se habla, por ejemplo, de un público concertacionista o exconcertacionista que queda un poco huérfano, gente que quizás puede sentir más resistencia a votar por una candidata comunista. Y ya derechamente hablando del centro político, ¿qué pasará ahí? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que va a salir ahora la Democracia Cristiana, o quizás algunos díscolos, por ejemplo, del PPD o personas liberales que decidan, por ejemplo, no darle el apoyo a Jara, en particular con el ambiente que vimos en primarias. Como la sensación anticomunista del centro hacia la derecha puede ser mucho más fuerte, pero también tiene un poco de peso a veces en la centroizquierda, entre comillas. Totalmente. Yo, como los profes quizás no saben, pero eso incluso pasa en fenómenos acá, en la universidad, que era lo que hablábamos en el episodio pasado, que es como que el año pasado hubieron 2 listas para federación, que era lista Amanecer, que era como toda la izquierda, y también estaba lista Solidaridad, que es derecha, ¿no? Es derecha, como totalmente Solidaridad. Entonces eran estos dos como lados opuestos que se estaban enfrentando de forma histórica, porque siempre era como la NAU contra Solidaridad, también era o Avanzar. Pero por la mayoría de los años había sido el movimiento lineal, Eso. pero en los últimos años Ha perdido el bastión de la derecha, sí. con Solidaridad. Entonces, como ahora lo que pasa, que lo explico así porque, claro, ¿qué pasó? Que ahí igual hubo una campaña del terror increíble, que yo creo que igual como que fue como son de extrema izquierda, no sé qué, y cuando en verdad igual este sector de Amanecer era como desde distintos sectores, en verdad. Claro. Entonces como que igual esa campaña sirve incluso en nuestro ámbito universitario. Me imagino que a nivel nacional creo que también va a ser una jugada quizás que se utilice, que yo creo que incluso lo he visto en redes sociales actualmente, como ahí como ondando un poco. Claro, quizás, o sea, no sé, mi apreciación personal es que la juventud en particular no tiene tanto temor hacia el extremo. Por ejemplo, no existe tanto esa sensación como anticomunista. Bueno, acá lo vimos un poco en un nicho UC. Por supuesto que uno iba a hacer campaña de ingeniería comercial y te mandaban a volar. Claro, son sectores y sectores. Sí, así como la juventud no ha mostrado tanto rechazo hacia la dictadura, por ejemplo. Como es extremos hacia ambos lados, esas sensaciones al final es casi como que este electorado nuevo no tiene esos mismos códigos, pero sí es curioso ver por eso el comportamiento del centro en específico, como ese centro
¿va a intentar tirar una candidatura propia, por ejemplo? ¿O va a sumarse a una campaña como de desprestigio a Janet Jara? ¿O va a acusar por el otro lado a Kaiser? Como eso me da curiosidad, quizás, como ver cuál va a ser como la estrategia mediática, el relato de este centro, intentar como empoderarse o solo acoplarse a alguna de las candidaturas que evidentemente pueden como juntar más votos. Y ahí no sé qué opinan los profes, porque ahí... ¿Qué opinan, profes? Varias cosas. Yo soy algo medio fome, pero bueno, la teoría nos dice que en elecciones generales, en especial con voto obligatorio, deberían ser beneficiadas las posturas más centristas, ¿sí? Sin embargo, estamos en una época en que esto no ha sido el caso. Y tenemos muchos casos en la región, en países donde el centro se ha desplomado, ¿sí? Entonces yo no descansaría, digamos, decir, bueno, el que se modera, la que se modera gana, no estoy tan segura. Y ahí hay algo más que tiene que ver con lo que hablábamos recién con Rodrigo, que yo le puse identificación partidaria, pero Rodrigo sabe mucho más de participación ciudadana, tiene más que ver con los vínculos de la ciudadanía, que las élites empiecen a sacar candidaturas en el centro, ¿no? En el centro como posición relativa, ¿no? Que no tengan ninguna conexión con la ciudadanía. A mí me parece que lo más probable es que después vamos a ver un desplome del centro y vamos a decir, se desploma el centro, pero el centro no es el centro, son casi vehículos electorales personalistas para candidatos o candidatas que no tienen ninguna conexión, digamos, con la sociedad real y que a veces tampoco ni siquiera tienen propuestas programáticas relativamente coherentes, ¿no? Entonces, nada, lo enredé un poco, pero solo para decir que no descansemos en la teoría espacial de la democracia y que no nos sorprenda que después el centro se defonda si el centro no tiene vínculos reales con la ciudadanía chilena. Sí, yo comparto plenamente con lo que dice Julieta en eso último. O sea, creo que habla mucho del centro. Hoy día te lo he escuchado más de alguna persona en interacciones como, bueno, ¿y qué va a ser el centro? Primero hay una primera pregunta siempre de qué es el centro. Como hay una noción de que Chile es un país donde gobierna el centro, que también se construyó muy fuertemente en un sistema binominal, en un contexto muy particular donde la centro izquierda tenía una relación con la oposición a la dictadura, la centro derecha con el apoyo, como digo. Tenemos varias cosas ahí que han ido cambiando de manera importante, y por lo tanto eso genera más interrogantes que respuestas como tal. Y lo otro es que también hay que pensar que tenemos algunos quizás cambios de clivaje que también hay que estar atentos, ¿ya? En el fondo que tiene mucho que ver con este grupo entre comillas apolítico o antipolítico o desencantado que no se inscribía, que no iba a votar. O sea, yo siempre digo, aquí hay que pensar que cuando les decía lo del padrón hace un rato, la cantidad enorme de nuevos votantes que se incorporaron son nuevos votantes que con voto obligatorio no se sintieron convocados para inscribirse ni desde la Concertación, ni desde la Alianza por Chile en ese momento, ni desde lo que era la izquierda extraparlamentaria. Después, con voto voluntario, tampoco se levantaron a votar por ninguno de esos, ni tampoco por el Frente Amplio en el 2017. Entonces, en el fondo, la gente tiende como a decir, ubiquemos esto en el... Es difícil ubicar a esa gente en este espectro político izquierda-derecha. Y por lo tanto hay que pensar, yo siempre pienso esto como cuando el espectro político era clerical-anticlerical y cómo eso en el siglo XX se nos va reconfigurando. Ya no queda tan fácil eso. Y ahí viene una pregunta súper importante porque lo que yo sí diría que ha sido una constante, voy aquí a arriesgar mucho, pero algo que pareciera ser constante en estos últimos 5 años de elecciones, particularmente desde el 2019 en adelante, con los procesos constituyentes, ha habido un elemento antielitista súper fuerte. Y creo yo que el gran tema que han tenido que enfrentar muchos de estos grupos nuevos, partidos políticos nuevos, incluso candidaturas como ascendentes, ha sido justamente cómo de un discurso antielitista, como de aquí nosotros venimos como contra lo establecido,
que es un discurso que se ha repetido en izquierda y derecha, digamos, y en independiente y en distintas cosas, cómo una vez que esos llegan al poder son capaces de seguir manteniendo un discurso así cuando ellos son de la élite ahora. Que yo creo que fue una de las cosas que vivió, por ejemplo, la Convención Constitucional, que siguió funcionando con un discurso como de ser como oprimidos, cuando en realidad era un poder, tenían el poder constituyente, digamos, en sus manos. O sea, como que eso yo creo que genera muchas disyuntivas y sobre todo por algo que la Julieta también mencionaba hace un rato, por los altos niveles de desconfianza. Entonces, en el fondo, creo yo que ahí hay un bolsón de votantes que te puede cambiar cualquier elección, y como ustedes bien decían hace un rato, que puede hacer que de repente los outsiders aparezcan como una opción primero posible para mucha gente, y quizás lo más complejo es que muchas veces estos partidos políticos establecidos, estos grupos establecidos, se les lanzan encima como una especie de salvavidas. Y eso lo hemos visto aquí en Chile, pero en el mundo últimamente, de manera súper clara. O sea, cómo han podido llegar outsiders que además, luego de eso, mantienen una capacidad de control, justamente porque tienen el apoyo, la complicidad, podríamos decir en algunos casos, de estos partidos políticos o estos grupos que han ido perdiendo sus bases. Entonces, yo concuerdo 100% con la Julieta. Yo creo que hay que tener mucho ojo con esas nociones, como de decir, claro, como lo ubicamos si uno lo ubica, claro, en una línea de izquierda a derecha, y uno dice, bueno, el que esté mal a la derecha, o sea, ya todos los votos de la derecha, el que esté mal a la izquierda, todos los de allá, y el que esté en el medio, los del medio. No, ya yo creo que ya tenemos varias elecciones que nos dicen, ojo, que ya no está funcionando de esa manera tan clara. Y volviendo un poco, no respondimos lo del anticomunismo, que me parece que es interesante pensarlo como un desafío. Yo creo que el tema del anticomunismo funciona muy bien porque es un atajo cognitivo muy fácil para la ciudadanía, ¿no? Entonces no tenés que informarte de todas las posiciones, es muy costoso, es muy oneroso, le estamos obligando a votar a gente, incluyendo a extranjeras residentes como yo, estamos obligando a participar a gente, pero uno no puede obligar a las personas a informarse, ¿no? Y las elecciones implican una carga cognitiva de información muy grande, y lo que tiene el comunismo anticomunismo es un atajo muy sencillo, basado en el miedo, ¿no? Pensando un poco en las emociones. Y yo creo que ahí el desafío para Unidad por Chile, bueno, yo veo dos. Uno es definitivamente disciplinar la tropa, que las élites y los liderazgos emblemáticos de esta primaria vinculante cumplan con lo prometido. Las bases ya no se pueden disciplinar, ese barco ya salió. Pero el otro desafío, creo yo, es encontrar otro atajo cognitivo que funcione también como el anticomunismo, pero ojalá basado más bien en la esperanza, ¿no? En una emoción distinta, que no sea el miedo, y que sea otra emoción. Sabemos que con el miedo tendemos a votar, ¿no? de manera más conservadora. Si queremos que la ciudadanía, bueno, me imagino que la candidatura de Unidad por Chile va a querer que la ciudadanía vote de manera progresista, va a tener que tocar otras emociones para incentivar esto. Interesante eso. Sí, la palabra esperanza, por ejemplo, era algo muy, bueno, quizás caracterizando las últimas candidaturas, que se vio, por ejemplo, harto en la campaña de Boric contra Kast. Por ejemplo, ahí se habló mucho a eso, al árbol. El símbolo. Lo que creo es un buen debate el tema de los símbolos ahora. ¿Cómo llegar a eso? Totalmente. Yo creo que esa, ustedes me acuerdo que lo conversamos, que yo creo que algo que era algo que tenía mucho esa línea, llamémosla pruebista, del apruebo, como un poco que viene desde el plebiscito del 2020, como esta noción de algo nuevo que viene, algún futuro distinto que conecta. Uno se acuerda siempre con la alegría ya viene de cómo se llama plebiscito. O sea, la esperanza y el miedo son dos emociones súper fuertes, y que en política son dos emociones muy poderosas, muy convocan, llevan, movilizan, en el fondo activan. Ahora, claro, yo creo que el gran tema es que ese apruebo que tenía
el apruebo, estoy pensando ya al primer texto constitucional que tenía esa moción muy fuerte presente, claro, tuvo un resultado que fue un 38%. Más allá de uno puede discutir eso mucho o poco en términos de número, pero 38% no gana elecciones en una elección binaria. Entonces, creo yo que ha habido en los últimos años una especie de abandono de esa emoción, quizás justamente con algunas a ratos medio lógicas, medio pragmáticas, como decir, bueno, si el miedo está ganando, si el miedo está logrando más, vámonos por ese lado y quizás convoquemos más. Yo creo que también hay un desafío, quizás un desafío para todos los que nos consideramos democráticos en ese sentido. ¿Cómo somos capaces? El miedo también tiene, así como la rabia, tienen el riesgo, como decimos, de ser socialmente a veces muy nociva y de ser muy difícil de controlar una vez que yo llego al poder, que esa es otra de las cosas bien complejas. Entonces, en el fondo, creo yo que, pucha, hay un desafío ahí de cómo nos hacemos cargo de eso sin caer en, bueno, esta trae más votos, así que vámonos con esta, y terminamos en una lógica de miedo contra miedo, porque, hay que decirlo también, esta lógica del anticomunismo puede darse perfectamente para muchos otros lados. O sea, podemos estar frente a una futura campaña presidencial que desde el día 1 termine siendo ¿por qué el otro es más horrible que yo? Claro. Ya, y si llegamos ahí es que ya, pues, como cerremos por fuera, como que en verdad esta cuestión no tiene por dónde. Entonces creo que ahí hay algo que yo creo que viene como un desafío fuerte. Vamos a ver cómo se toma, cómo es en que se lo tomen, ojalá todas las candidaturas. Claro. En base a esto, quizás, que creo que los profes ya lo dijeron un poco, ¿cuáles podrían ser sus primeras conclusiones bueno, ya dijeron un poco algunas conclusiones, pero quizás otras o las principales que ustedes visualizan de lo que pasó ayer? ¿Qué podemos decir de eso? Creo que me voy a repetir. Perdón. No, yo creo que las principales conclusiones son más bien los desafíos, ¿no? Lo que ya está mencionando. Y una conclusión muy importante también es la escala, ¿no? Por la magnitud por la que ganó, digamos, la candidata Janet Jara en una elección entre 4 candidaturas es muy extraordinario, ¿no? Entonces, quizás eso sirva como de viento de cola, no sé, pero creo que lo que empieza a quedar más claro es el panorama hacia noviembre, aunque como bien decía Rodrigo, hasta que no estén inscritas las candidaturas, yo creo que van a pasar cosas. De hecho, nunca hago predicciones, yo soy más pasadóloga que futuróloga, pero algo me dice que nos vamos a sorprender de acá a la inscripción de las candidaturas. Yo, la gran predicción que tengo es que tendremos una próxima presidenta mujer en Chile. Eso es lo que yo vengo como intentando predecir. Eso es lo que creo yo que va a pasar. ¿Es wishful thinking o thoughtful wishing? Yo nomás agregaría, creo que se ha dicho ya harto, pero solo agregaría como aprendizaje que yo creo que hay que tener cuidado con las certezas absolutas. A mí me parece que eso hoy día en política son muy peligrosas. Está bien, uno ayer se reía, veía candidatos que decía, yo creo que puedo ganar, y uno decía, pucha, amigo, probablemente usted no va a ganar, dado todo lo que sabemos. Pero está bien, uno de los candidatos no espera que el candidato diga no tengo idea qué va a pasar. Pero sí, yo creo que sobre todo a nivel de ciudadanía estamos... yo escucho muchas certezas, y como ustedes decían, gente dice, no, es que esto, y eso puede ser problemático cuando uno no se prepara para potenciales escenarios, como en el fondo, dado que vamos a ganar, o dado que va a ganar el otro, entonces, pum, soltamos las cosas al tiro. Y en ese sentido, entender que las elecciones están siempre abiertas porque pueden pasar cosas que cambien mucho. La historia tiene ejemplos para regalar de cuestiones así, de las más impresionantes, y además estamos en un momento en que históricamente está todo muy, muy móvil. La gente se ríe, dice que en 10 años más, 20 años más, los profes de historia van a estar vueltos locos explicando esta época. Ahora, yo me río vuelta, yo siempre digo, miren,
yo creo que esto va a ser como esa época de los años 30, al principio, estos 31, 32, que hubieron como 10 gobiernos, nadie se acuerda nada, y los profes de historia cuando lo explicamos como que llegamos y decimos, bueno, pasemos rápido encima de esto, porque entonces yo creo que vamos a estar como que resta alguien va a decir, mira, bueno, y vino estalló una pandemia y más, pero después de 10 años empezó a gobernar la inteligencia artificial. Entonces, creo yo que tenemos que tener muy presente eso, como que estamos en un momento de mucho movimiento, que es necesario hacernos muy responsables de nuestras acciones en ese contexto, y que parte de hacernos responsables ciudadanamente tiene que ver con no caer, como decía la Julieta, en estas cosas, estas respuestas fáciles, que son sin duda alguna estos discursos del miedo, como una de las principales, pero también son estas certezas medio absolutistas y a veces como de elegir los datos que me sirven para sostener que está todo perfecto o está todo terrible, cuando en realidad el pensamiento crítico nos muestra que hay muchos datos y que nos permite ver que está todo muy complejo. Creo yo que eso es un aprendizaje que hay que llevarse. O sea, quien haya salido de ayer como del lado que sea, como con la noción de que ayer se definió la presidencia de Chile, no ha estado poniendo atención a los últimos 5 años de la vida política de este país. Súper de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que decíamos en el episodio pasado, nosotros autocitándonos, Hasta ella. como en el capítulo pasado, véanlo, rompiendo la cuarta pared. Era esto de que el electorado chileno ha demostrado ser impredecible, totalmente. Entonces lo que dice el profe, como ahora quizás vemos algo, Janet tiene esto, como cierto electorado, apoyo, y bueno, quizás nuestros círculos también están sesgados también. Entonces no podemos determinar realmente cuál es el apoyo que se está teniendo a esta candidatura, y no lo vamos a ver hasta ese día, hasta después de que las urnas se cierren y ya estén contados los votos y nosotros en nuestras casas así como ¿qué va a pasar? Es muy entretenido. Yo valoro mucho el servicio electoral acá en Chile, una rapidez, una eficiencia increíble. Sí, ayer yo me acuerdo que cerraron las urnas y ya como a las pocas horas ya estaban los resultados. O sea, claro, Una hora, lo me que parece. sucedió ayer, particularmente, como había una tendencia, creo yo, más o menos marcada, como que se podía como intuir, pero es todo más o menos eficiente. No sé cómo Bastante decir. eficiente, tenemos récords de conteo Sí. comparado con otros países, Claro. hasta ciudades. Por ejemplo, hace poco fue la elección de la primaria democrática de Nueva York y se demoraban mucho en contar también. Igual estaba siguiendo esa elección y decía, uy, los chilenos parece que somos superiores. Es algo bueno, sí. Totalmente. Pero bueno, eso, no sé, ¿qué más? Yo creo que la discusión ha sido muy interesante. Sí, muchas gracias, De profe. verdad ha sido... Yo he aprendido mucho en este rato. Sí, lo he igual pasado así demasiado como bien. cosas que no había como quizás visto, fue como, oh, increíble. Ojalá que al público le haya pasado Tenemos siempre nuestro equipo al detrás staff. de cámara. Ahí está el staff, un aplauso al staff que está ahí atrás. Bueno, y creo que entonces vamos cerrando el capítulo Sí, ahora. yo creo que podemos ir cerrando, Sí. si les parece. Bueno, no sé si les gustaría decirle algo al público eventual, en general, un tipo de mensaje. Yo les quiero agradecer a ustedes por la invitación. Me encanta el proyecto que están haciendo. Obvio que me encanta charlar con Rodrigo, además, que no hemos tenido muchas oportunidades últimamente. Así que nada, muy agradecida y ojalá que el podcast siga con todo. Sí, así será. Obvio que sí. Sí, yo también darle las gracias por el espacio, darle las gracias a Julieta, siempre un aprendizaje, uno aprende un montón a más en este tipo de... No solo ustedes, que se aprenden nosotros, no, yo creo que yo aprendo mucho siempre también, porque aquí hay... Y eso hay que hacer. Yo creo que hay que estar aprendiendo. Y me voy a permitir solamente pasar un aviso clasificado a propósito de participaciones y elecciones, porque en mi otro sombrero, yo tengo mi sombrero de aquí de profesor en historia, pero también mi sombrero de director ejecutivo de una organización dedicada a la promoción de la educación ciudadana, que es Momento Ciudadano, y estamos llevando a cabo este año un proyecto que se llama Multiplicar las Voces, que es un proyecto de participación infantil en el contexto de las elecciones. Estamos levantando espacios de participación para niños y niñas de 6 a 12 años, con unas 20 organizaciones de la sociedad civil que ya se han ido uniendo a esto, justamente para poder llevar las
miradas de niños y niñas sobre estas problemáticas, las problemáticas del país, las necesidades del país, sus propuestas para el país, a los candidatos y candidatas presidenciales. Y lo comento acá justamente porque creo que esto es un espacio donde de nuevo hay que volver al porqué de todo esto, que es la importancia de la participación y la importancia de poder. Estamos eligiendo en quiénes vamos a delegar nuestra soberanía, nuestro poder constituyente, nuestra fuerza, nuestro poder como individuo y como comunidades políticas. Y creo que ahí es muy importante que todas las voces se escuchen, que podamos tener eso siempre dentro de los márgenes de la democracia y los derechos humanos, pero que dentro de esos márgenes también tengamos la capacidad de decir, bueno, quizás esta otra voz no me resuena mucho, no me gusta mucho, no me duele hasta un poco la guata con esto, pero está dentro de esos márgenes. Y creo que ahí hay un esfuerzo, así como ciudadanía tenemos que tener un esfuerzo de educarnos, y de nuevo gracias por el espacio. Creo que lo que hacen espacios como esto, llevar esa educación a todos lados. También hay un elemento muy importante de empezar a entender los procesos a nivel colectivo y no individual. Esto no es solo el yo voy, voto y mi voto se suma al resto, esto también tiene que ver con cómo deliberamos como comunidad, qué tipo de país queremos, y ahí todas las voces tienen que estar incorporadas, por cierto, a los niños y las niñas de forma muy importante también. Eso, sí, muchas gracias. Muy de acuerdo con el enfoque también, es necesario. Totalmente. Bueno, y esa es la finalidad de este podcast, al final, como entre politólogos, en verdad se llama así porque, bueno, nuestra carrera es ciencia política. Nosotros no somos politólogos aún, pero sí, la idea es como traer a expertos, a personas que vengan también, conversemos, porque nosotros, si bien tenemos una mirada, distinto es también escuchar a gente que quizás tiene más experiencia y más de la academia, entonces ahí podemos como mezclar estas visiones y también aterrizarlo a las personas, a nuestros compañeros que le interesa mucho esta temática, que muchos han estado súper emocionados igual con el podcast. Eso Sí. Buena aceptación. Sí. Buena aceptación. Ha tenido muy buena aceptación, entonces creo que esta instancia de que nuestros propios profesores acepten venir, para nosotros en verdad es un gran como privilegio y agradecimiento a ustedes, porque en verdad estos espacios sirven para nutrirnos nosotros, quizá ustedes, desde nosotros como pensamos como estudiantes, y también los chiquillos que nos están escuchando. Así que eso, vamos a dejar invitación totalmente a lo de Momento Constituyente, y para que, bueno, tienen Instagram, así Ciudadano, que ciudadano, Momentos, ciudadano, no, de verdad, Momentos Ciudadanos, que ahí pueden como corte de nuevo, acción. Momento Ciudadano es la iniciativa, tiene un Instagram, así que lo pueden ir siguiendo, y también están subiendo constantemente cosillas, una de las redes sociales que también informan harto respecto a lo que está pasando. Así es. Yo creo que no tengo nada más que agregar. Pancho, Tengo muy poco que agregar. Nuevamente agradecerles a ustedes por tomarse el tiempo de conversar acá con nosotros, y también por aportar sus visiones, los matices, recordar también a veces que las cosas que pensamos que estamos viviendo ahora por primera vez podemos retroceder un poco y decir, aprender de este caso, aprender acá qué pasó en otra lección, no simplemente en otro proceso del país, y quedarnos con lo que mencionaban ahora, de quizás no predecir, pero sí ir entendiendo un poco el contexto en el que estamos. Siempre todo esto con el objetivo de entender mejor en qué estamos ahora, y ojalá que nuestros compañeros y compañeras de carrera les sirva también, que les divierta y que aprendan al igual como lo hemos hecho nosotros. Muchas gracias. Eso, profe. Entonces, ahora sí, oficialmente despedimos el podcast. Muchas gracias a los profesores, a la profe Julieta, y la esperamos en el próximo episodio. Estén atentos porque se vienen cositas. Así que se despide aquí nosotros, CECIP-CA, Consejería Superior, y los profesores. Profesor Rodrigo Mayorga y la profesora Julieta Suárez. Muchas gracias. Nos vemos.